Hola, ¿qué tal? Estoy con una persona que ustedes conocen muy bien, Ranian Anciani de Ranian Seguros, pero hoy estoy con ella para preguntarle un poco más, porque esto no solamente se trata de seguros de salud, no, Ranian, hay muchísimo más. Así es, Jessica. Tenemos seguros de salud, seguros de vida, seguros de gastos finales, seguros de viaje, dental, visión, de todo. ¿Cuál es la mejor vía para poderse contactar con ustedes? Al 754-304-2128 y por el Instagram ranian@seguro. ¿Hay alguna limitante en cuanto a estado acá dentro de los Estados Unidos para poder tener tus servicios? Para nada, tenemos presencia en Estados Unidos, en todos los estados, así que contáctame que lo podemos orientar. Como siempre les digo, mi gente, contacten a Ranian Seguros. No recomiendo cosas malas. Ahí van a ser orientados y lo más importante es que todas estas opciones se van a ajustar a tu bolsillo sin perder los beneficios. Contacten a Ranian Seguros. Bueno, mi gente, continuamos con más. Le voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, abogada y directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso. Ustedes la conocen, la doctora Teresli Malavé. ¿Qué pasó? ¿No? Háblame, no pasa nada. Rox se recuerda en sus tiempos en Venevisión que me hace señas, háblame. Aquí estamos en confianza, ¿verdad? Se está reconectando, perfecto. Bueno, ya la vamos a tener, ya vamos a conversar con ella. Mientras tanto, hay una información, Simón, si me puedes ayudar, que me está colocando Karen acá, por acá. No, creo que lo de Reuters, que tiene que ver con el petróleo y Cuba. Ligado, por supuesto, a Venezuela. Estados Unidos emite directrices sobre licencias para reventa de petróleo de origen venezolano para uso en Cuba. El Tesoro de Estados Unidos dijo este miércoles que implementará una política favorable hacia las solicitudes de licencias específicas que buscan la autorización para la reventa de origen venezolano. Bueno, habrá que ver cómo serán esas licencias, qué es lo que se va a permitir. Dice Aceite de Origen, la política de licencias está, aquí, la política de licencias favorables está dirigida a las transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado. Dijo, mientras que las transacciones que involucran o benefician al ejército cubano u otras instituciones gubernamentales no estarían cubiertas. Aceite de origen para uso en Cuba, según orientación publicada en el sitio web del departamento. Bueno, todo lo que tenga que ver con insumos de primera necesidad, por lo que estamos entendiendo, abuelo de pájaro. Cuéntame, Simón. Nada. Bueno, entonces vamos a seguir. Ponme entonces lo de armando.info y así damos chance a que la doctora Teresli se conecte con nosotros, porque es muy importante hablar con ella, porque no solamente lleva el caso de Caguaripano, sino de muchos otros presos políticos. ¿Perdón? ¿Ya la tienes? Ok, voy a leer rapidito esto. Fuentes del Poder Judicial que solicitaron el anonimato indicaron a Armando.info que Gustavo Mendiri se valió de su amistad con Tarek William Saab para reclutar a fiscales y jueces que forman parte de su clan particular. Y ahí están los nombres que, bueno, después los vamos a ver. Gladys Gutiérrez, imagínate tú. Bueno, este señor que parece que está de salida, Henry Timaure, Veira Josefina Lozada, Gustavo Mendiri Borges, Coronel Jesús Rosales y Carlos Silva Caraballo. Ellos forman parte de todo este entramado que ha utilizado también Tarek William Saab para hacer, no voy a decir el calificativo que tengo en mi cabeza, para hacer sus asuntos. Ahora sí le doy la bienvenida a la abogada Teresli Malavé. Teresli, ¿cómo estás? Bienvenida. Tienes el micrófono muteado, creo. A ver. Nada. Ajá, ya lo vio. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Erika, un abrazo.
Un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, por el tema de la aplicación de la ley de amnistía. Entiendo que no solamente llevas el caso de el coronel Caguaripano, sino de muchos otros recientemente excarcelados con medidas cautelares, los que no han recibido aún libertad plena, y la situación en los tribunales creo que es peor en otras oportunidades, Teresa. Correcto, sí, así es. Realmente no solamente es el caso de Juan Carlos Caguaripano, nosotros llevamos varios casos, muchos casos y también en los organismos internacionales. En el caso de Juan Carlos, él le ha repetido el juicio durante 4 oportunidades. Juan Carlos tiene, junto con sus compañeros Jefferson, Gabriel, ellos son 19 en total, ha sido sometido a juicio durante largos años, durante 7, vamos para 8 años. Fue recientemente condenado a 30 años de una manera grotesca. El juez no entendimos, bueno, sí entendimos, recibió la orden de terminar el juicio ese día y más del 70% de las pruebas no fueron evacuadas, sencillamente cumplió con la orden que se le dio y los condenó a todos por igual a 30 años. Este caso me sirve para dibujarte cómo funciona el sistema de justicia. Fíjate, ahí había gente que estaba en libertad. Y esa gente que estaba en libertad era porque tenía otros delitos distintos, porque realmente no presentaban ningún peligro para el proceso. Bueno, ellos fueron condenados a los mismos 30 años a los que fueron condenados todos y devueltos a una cárcel. La verdad es que esto sucede en el resto de los casos que se lleven, que están en el Poder Judicial, Operación Gedeón, aquí todo es una operación. El gobierno todo lo califica como una operación. Entonces tenemos Operación Gedeón, Operación Tron, Operación Honor y Gloria, Operación Caiga quien caiga, que fue la más reciente o la última operación que ordenó el expresidente Nicolás Maduro. Y así podemos hablar de miles de operaciones el día de hoy. Cuando te das cuenta, son casos que, por ejemplo, pueden tener una circunstancia que lleva a determinar que sí deben estar sometidos a procesos penales. Vamos 30 de abril, que para ellos sería en ese momento pues una coyuntura política importante y creo que en cualquier gobierno hubiesen agarrado a estos militares presos y todo lo demás. Pero ese caso sirvió para meter preso a empresarios que no pagaron alguna extorsión a un cuerpo policial, sirve también para meter a alguien que desde el gobierno le caiga mal a alguien. Por eso todos estos casos tienen que ser revisados. Y te puedo hablar así hasta del caso Drone, cualquier caso que me preguntes, yo te puedo referir cómo las personas terminan detenidas y envueltas en cosas que dicen yo en mi vida, como salió en estos días un muchacho, yo ni conocía a Simonovic. Y lo metieron en ese porque era el caso que estaba en el tapete y así, cada uno de ellos reúne 70 detenidos, 40, 30, nunca vas a ver grupos pequeños, al menos que sean de familias, como el caso de la familia Leiva. Este desastre, porque es que realmente el Poder Judicial colapsó, definitivamente. ¿Por qué? Porque todo el que tenía un poquito de poder hizo mano del Poder Judicial. Aquí cualquiera, un alcalde, cualquiera que le moleste otro, una señora de estas de calle, no me acuerdo ahorita cómo es que se le dice, bueno, le cayó mal, o vio una opositora, o hay alguien que no está con el gobierno y tiene el poder para manejar el Poder Judicial y meterlo preso. Del Entonces, Consejo claro, Comunal. Me imagino que te refieres del al Consejo Comunal. claro. Sí, ellos tienen el poder de señalar a alguien y meterlo preso. Lo tiene así también un policía de alto rango, X. Cualquiera echó mano del poder y no hubo control por parte de Fiscalía, quien fabricaba los delitos, no hubo control por parte de los diferentes jueces de las distintas instancias. Pues de control, de juicio, de ejecución, no hubo manera de que le pusieran preparo, y muchísimo menos las Cortes de Apelaciones, era amén a todo lo que se decía. Y todos los casos pudo ser que la persona detenida haya tirado la bombona de gas porque se molestó, eso es terrorismo, asociación para delinquir, y así, o sea, la cartilla a la que se le imputó a todos. Hoy en día
tienen aquel desbarajuste en los tribunales, pero además se les vino encima que están suspendidas las garantías del debido proceso hace mucho tiempo. Ujú. Entonces no se puede nombrar abogado privado. Y todo está recayendo sobre los defensores públicos, sobre el Ministerio Público, porque además estando la ley vigente, la siguen violando. En la ley está establecido en el artículo 11, si mal, ajá, en el artículo 11 está establecido que el Ministerio Público, el acusado, el imputado o en su defecto los defensores públicos o privados pueden solicitar la amnistía. Bueno, la decisión en este momento es que no pueden los acusados ni imputados solicitar la amnistía, pero está en el artículo 11 y no hay nadie que respete, que responda sobre eso. Eso fue Por lo que, otra parte, lo que están diciendo en este momento en los tribunales, que no pueden decidir sobre eso, que incluso está en el artículo, lo sí, que estás explicando. Eso es lo que están diciendo en los sí, tribunales en sí, este momento. correcto, que no pueden recibir la solicitud. No vaya a hablar con el defensor público. Los defensores públicos no entiendo, de verdad, yo pensé antes de que actuaran en complot con el sistema para violar derechos humanos, yo los consideraba diferentes. Obviamente en este universo hay personas distintas, pero la mayoría de los familiares nos reportan maltrato, vejaciones, explicaciones que no tienen razón jurídica. En estos días uno de ellos amenazó, porque ellos piden traigan las pruebas. O sea, tú no conoces los hechos porque eso es lo otro. Como están suspendidas las garantías del debido proceso, no tienes derecho a nombrar abogado, pero tampoco tienes derecho a conocer los hechos, pero tampoco tienes derecho a ofrecer pruebas, ni ver las pruebas que admitieron en tu contra. Les hacen las audiencias por telemática. Todo esto hizo que esto implosionara, ya no se soporta. Más los obstáculos que se le están colocando a la ley, quiere decir, se cayó la transmisión. No, no, te estamos escuchando, te estamos Ah, escuchando. que como no te vi, No, 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 pensé que, porque ampliamos la pantalla cuando estás explicando. No, no, pero estamos aquí. oye, bueno, no, todo esto hace que ellos estén colapsados. Ciertamente llegas y mira, los jueces no han dormido desde el viernes pasado. No duermen. ¿Por qué? Porque tienen el cúmulo de trabajo. Las boletas de excarcelación están represadas en la presidencia del circuito hace muchísimo tiempo. Ujú. Entonces ahorita quieren trabajar sobre eso, que son boletas de excarcelación que no tienen nada que ver con la amnistía. Se está llevando la amnistía como una especie de indulto. Es decir, te lo digo, te pongo de ejemplo este caso. Acompañé a dos personas que son de una misma causa, que estuvieron juntas en la misma cárcel. A uno lo soltaron el viernes y al otro lo soltaron el domingo. El del viernes con medidas de presentación ante el tribunal. El del domingo por amnistía. Entonces vamos al tribunal y le pregunto a la secretaria que por qué es esto. Porque la amnistía versa sobre hechos. Si esos hechos hubiesen sido amnistiados, el otro también hubiese sido beneficiario de la amnistía. Pero no, me dijo, no, es que se está amnistiando por persona. O sea, fíjate, es capaz de responderme en eso porque hay desconocimiento enorme de lo que se está haciendo. Otra cosa que tiene un Pero retardo en... vamos a dejar ahí. O sea, es decir, si nosotros como opinión pública escuchamos, y ni siquiera me voy a meter como periodista, que uno como periodista puede investigar más y estar quizás más ligado a la noticia. Pero si Ajá. uno como ciudadano venezolano escuchó el debate en la Asamblea Nacional, sabe de conocimiento de lo que incluso más allá de lo que se haya aprobado, de lo que significa una amnistía. Es decir, cómo el argumento de los que están en tribunales pueden ser que ellos no conocen y que es paso por paso. Es decir, ¿cómo está pasando esto? Sí, porque bueno, sí, ellos se unen con una finalidad y también pueden desunirse con otra. Yo creo que en este caso, pues el retardo para ellos está prevaleciendo, o sea, aplicar Claro. retardo en este caso. Si ellos tuviesen voluntad política, hubiesen un gentío que salió. De hecho, en este momento pues, hemos contabilizado 105 personas liberadas desde que entró en vigencia la ley hasta el día de hoy. Pero Jessica, de esos 105 hay que contar y hay que verificar quiénes fueron por amnistía o a quienes se les otorgó medida cautelar sustitutiva. Y se reduce enormemente. Mira, los defensores públicos
que deben tramitar, no le informan a los familiares si le tramitaron su caso o no se lo tramitaron, o ellos mismos filtran. Pero además a su coordinadora tienen que pedirle permiso. Imagínate el gentío, las colas para que los defensores públicos reciban a la gente, pero adicionalmente se tienen que quedar haciendo el escrito si se va a solicitar la amnistía, pero que encima tengan que pedirle permiso a la coordinadora. Después de esto, esto se presenta en el tribunal. El tribunal no decide solo. Esto para ellos es costumbre. El Poder Judicial trabaja en forma piramidal. Ellos tienen que pedir la autorización a la presidenta del circuito. Entonces, obviamente, si tiene represadas boletas de escarcelación viejas y en este momento tiene todo lo de la amnistía, bueno, no te imaginas el colapso. Pero en tercer lugar están los tribunales de ejecución. El Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando se decreta la amnistía y se extingue la pena, obligatoriamente la juez lo que hace es conceder la libertad, verificado como sea que sí, que verdaderamente esa persona estuvo en ese hecho y ese hecho fue sometido a una amnistía, lo que procede es la libertad. Bueno, no, la ley estableció que tiene que ser remitido a la Corte de Apelación. Hoy, yo estoy contando esto desde mi experiencia y la experiencia de mis propios compañeros que estamos allí batallando día a día. Hoy fui al tribunal para verificar qué había pasado. Yo consigné mi solicitud ayer para ver si faltaba algo. Yo sé que tienen 15 días para decidir. Y me dice, no, es que, tenemos que remitirlo a la Corte de Apelaciones. Esperé hasta las 12:30 en la Corte de Apelaciones. Pero, Que el tribunal Teresli, ¿cómo que a la Corte de Apelaciones? Pero si hay, es decir, es que a ver, sé que estoy insistente y que es como que si te retrasara en la explicación, pero es que es insólito, es una ley de amnistía y además lo que está explicando el tema de los defensores públicos, en la propia ley, incluso Nora Bracho se levantó y dijo que ellos celebraban el hecho de que se le permitiera, claro, esto es con los casos que están afuera, pero creo que cabe igual, de igual forma para los que incluso están dentro de Venezuela, que se les permite una defensa privada. Es decir, que Sí. incluso la víctima no tiene que ir a los tribunales, eso se dijo, porque se les criticó. Dijo, no, bueno, los va a poder llevar un representante. Entonces, en tu caso, eres representante, ni siquiera te están dando información, todo le están dejando al tema de los defensores públicos y ahora me dices a una corte de apelaciones. Es decir, ellos van a empezar a llevar el proceso de juicio que no llevaron durante todos esos meses que la persona estuvo detenida. Sí, pareciera, fíjate, con respecto a los que están fuera del país, no hemos tenido la primera experiencia porque, bueno, de verdad que se acaba de promulgar la ley y se presentaron las distintas solicitudes y todo lo demás. Pero sí, las trabas están allí. O sea, ¿cómo es posible que una decisión de un juez de ejecución tenga que ser canalizada por la Corte de Apelaciones? Entonces, bueno, ahora esa decisión, esa solicitud que se le presentó al juez de ejecución tiene que ir a una distribución y esa distribución remitirla a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones verificar si procede o no y lo están haciendo a título personal. Mira, Erika, toda libertad es bienvenida, de la forma que sea. Uno dice, bueno, bendito sea Dios, si tienen que soltarlos a todos, uno a uno, porque lo están tratando como un indulto, pero que los liberen. Pero nos estamos dando cuenta que hay un retardo enorme, que no hay propósito, no hay esa voluntad que te dice, mira, sí, hay una dinámica de que sale, no, todo es ya va, todo hay que pedir permiso, es con dificultad. Otra cosa, hay personas que no conocen sus hechos ni nunca lo conocieron. Entonces el contenido de la amnistía es muy básico. Dámelo porque yo creo que los hechos que cometí fueron tal y estoy en el numeral tal. Porque aquí nadie conoce desde que se suspendieron en definitivo. Todas las garantías del debido proceso, aquí nadie conoce sus hechos. Hay que estar adivinando bueno, colocando lo que se pueda allí. Lo otro, los desaparecidos. Está José Riera. José Riera tiene 8 meses Correcto. desaparecido De y no voluntad pueden popular. decir que fue presentado sencillamente porque en las listas del tribunal, ellos tienen listas paralelas. Tienen una del propio tribunal y otra que es escondida, que bueno, X, de las que uno a veces se logra imponer, que es la de terrorismo. Terrorismo no lo meten en la unidad de recepción de documentos, en la URD. Sino que está así. Entonces, bueno, averiguando
con la gente en el tribunal, pues José Riera no ha sido presentado, interpuse un habeas corpus. No ha sido decidido porque la juez le tiene miedo a los funcionarios de policía, que no respeten su decisión. Y ese muchacho tiene 8 meses y no hay manera, pero así como él, hay otros desaparecidos y con eso no hay respuesta. Lo otro es, por ejemplo, la gente, las excepciones que establecieron en la lista, perdón, en la ley, que si corrupción, que si tráfico de droga. Mira, nosotros tenemos que abrir esta lista y en este momento estamos entre 700 y 800 presos políticos porque aparece y aparece y aparece gente. Pero he tenido el contacto directo con muchos de los detenidos de PDVSA Cripto. Y cuando uno oye eso, dice, ¿qué? Es que estaré que la examen. No. Los que participaron en PDVSA Cripto tienen responsabilidad, pero este caso, al igual que el resto de los casos, el resto de todos los casos de presos políticos, tiene muchísima gente inocente. Ahí hay gente presa, por ejemplo, el mesonero de Sunacrip y lo ponen como empresario en el expediente. Tres conductores privados de la novia o la esposa, no sé qué es lo que es, de un empresario que tuvo un contrato con PDVSA. ¿Qué hacen esos tres muchachos? Le ponen cargo de empresario. Hay una muchacha que porque fue novia de uno de ellos hace 4 años, y hay empresas honorables en este país que trabajaron, que hicieron el esfuerzo por hacer las cosas bien. Y esa gente hoy en día está presa. Esa gente es la que va a formar parte entonces de nuestra nueva lista de presos políticos. Y no solamente ellos, los que aparecieron recientemente diciendo, sí, yo voy a decir que soy preso político. Nadie sabía lo de los cadetes, o lo sabíamos y no querían estar en la lista de presos políticos porque tengo un amigo en el gobierno, porque tengo esto. Bueno, últimamente, sus padres, su familia, últimamente, fíjate, sí, y entendieron que es el sistema que se le aplica a todo el que piense distinto o que ellos piensen que es una amenaza para ellos. Esta ley va a dejar por fuera cualquier cantidad de gente, pero además, además de que deja por fuera muchísima gente, se supeditó a 1 año y 8 meses. Ellos dicen que la ley abarcó, el periodo que abarcó fue 1999 Ujú. a, A la 2000 actualidad, ahorita 2026 cuando correcto. entró en vigencia. Pero Ujú. cuando tú lees los numerales del artículo 8, que son 13, te vas dando Nombran cuenta los que hechos, los desglosan. los desglosan, Ujú. pero los meten dentro de meses. Entonces, por ejemplo, de los hechos acaecidos los hechos violentos, todos los calificativos que ellos le quisieron poner, del febrero, marzo y abril del 2016, son 3 meses, no es el año 2016. Y en este país han ocurrido millones de cosas. Paralelamente, el primero se refiere a los hechos del 11 de abril, pero excluyen el homicidio. Siguen estando presos los funcionarios de la metropolitana. Después hablan del año del sabotaje. Ahí no hay detenidos, Eric. En esa época no, de esa época hasta ahorita no hay detenidos, hasta el 2003. Y así vas, 2004 no hay detenido, 2005 no hay detenido, 2006 no hay detenido, 2009 sin detenido. Te vas dando cuenta que ellos mismos redujeron la posibilidad de que los presos políticos, de aliviar, perdón, de acabar o de dar paso a este tema de los presos políticos en el país. La desesperanza en la gente es enorme. Salen de una causa, yo los invito, Gedeón. Han salido varias mujeres del caso Gedeón porque, como te digo, gracias a Dios han salido y se han reencontrado con sus hijitos, con sus cosas. Lo que vivieron fue espantoso, pero quedan tres. Queda Yolimar Alemán, Andreina Alemán y Ana María, no, esta se llama Mari Francis Marcano. Ana María y Yolimar, Yolimar y Andrina están presas por ser hermanas de Richard Alemán, que se le ocurrió la mala idea de ser militar retirado, de decir que los presos políticos deben estar libres. Y entonces ellas están presas siendo sus hermanas y condenadas. Esas muchachas tienen que salir, ese caso debe ser revisado. María Auxiliadora Delgado Taboski con su esposo condenados a 30 años y ni siquiera sabían que estaba sucediendo lo que sucedió o que las iban a perseguir por ese caso. Solo que tienen un hermano que ellos creen que participó en los hechos del dron y se encuentra fuera del país. Todos los casos hay que revisarlos. Todos, todos, todos. Yo no me estoy refiriendo solo a PDVSA Cripto, Dron, Gedeón.
Todos. Hay un caso, Operación Constitución. Ahí hay un muchacho que se llama John Jairo Gasparini. En más nunca nadie ni lo recuerda. Resulta que John Jairo está preso ahí, hijo de la conserje del edificio. Desde chiquito era amigo de un asistente de Julio Borges y le hacía los mandados. Y cuando crece se hace mecánico y le atendía los carros a la mamá de ese muchacho que vivía allí. Le quitaron su casa y todo lo demás, como que se la compró durante este gobierno y resulta que es su casa de toda la vida. Y ese muchacho está condenado a 16 años por la operación Constitución, perdiendo su vida. Por eso la invitación, y bueno, estamos buscando ahorita como organización de derechos humanos, yo represento Justicia y Proceso de Venezuela, está Justicia, Encuentro y Perdón, a CLIP, hoy voy para allá, para la vigilia, a hablar con ellos, para ser recibidas también por el grupo de parlamentarios y que nos permitan explicarle, incluso el señor Arriaza, que dice que se reunió con los familiares de los militares del caso Dron. Te lo digo con propiedad. Es imposible que los familiares de los dos generales se hayan reunido, no por no reunirse con él, sencillamente por la posición en la que están, porque no pueden, porque la familia no está, por miles de razones. Y nunca estuvieron en el caso de Dron. Si ellos hubiesen estudiado el caso, se dan cuenta que estos generales fueron allí por una retaliación política, única y exclusivamente el coronel, también Zambrano. ¿Cuál es el motivo por el cual están? Pero no puede aseverar, vinieron los que pusieron las bombas. ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Sencillamente porque nació mal, porque es el gobierno quien nos ha llevado a estas circunstancias de preso político, suspendernos las garantías del debido proceso, de este desastre, de esta implosión del sistema de justicia, quien está decretando la amnistía. Eso es todo. Por eso, imagínate el último que va a revisar el caso Dron, Nicolás Maduro Moro. ¿Qué puede sentir ese muchacho que lo que conozca del caso es que el Dron quería matar a su papá? Eso es lo que él conoce del caso. ¿Qué cree? Yo tengo ese caso y mira, el rechazo es inminente, es automático. Él no puede revisar ese caso y si lo revisa tiene una madurez espiritual enorme y debería abrirse a escuchar porque hay cualquier cantidad de gente inocente como lo es Osvaldo Castillo, Claro, él que es no va a un tener la muchachito que en su imparcialidad. casa estaba viendo la televisión y se dio cuenta de eso. Y Wilder Vázquez tiene la pena cumplida en ese caso y tiene 2 años en el Rodeo uno, que es una cárcel de máximo castigo. Entonces, hay que hablarles con él. Imagínate la desesperanza de esa familia y ojalá estuviera abierto a escuchar por lo menos a la mamá de Wilder o por lo menos a Miliani Castillo, que es la hermanita de Osvaldo Castillo, para que se dé cuenta que en todos estos casos, en todos, hay muchísimos inocentes, por no decir todos son inocentes. Es que hay Sí mucho hay falso responsabilidad, positivo, hay mucho falso positivo y es decir, muchísimo. creemos que la peor parte, y bueno, todos los casos que me estás describiendo, la mayoría son militares, Teresli. Creo que se Sí, han llevado la peor parte de todo este proceso y los están excluyendo precisamente a ellos de los beneficios de la ley de amnistía. A pesar de que del sí diga hay unos casos que quedaron, que sí, que bueno, por eso ustedes van a acudir a esta comisión para que a ver si escuchando a las propias víctimas y a los propios defensores realmente de la causa entran en razón, pero es que lo hicieron, es decir, es como que lo hicieron todo con la intención de que esta gente no. Y si me voy más atrás, Teresli, los que hoy en día están allí en Miraflores, la mayoría de ellos es gracias a beneficios que tuvieron de amnistías y de indultos exactamente, por exactamente. participar en un golpe de Estado. Correcto, correcto. Y vamos a ponerlos a prueba con la solicitud de amnistía que presentamos para Juan Carlos Caguaripano, Jefferson Díaz Dos Ramos y todos estos Que Cacoripano militares que cae también. precisamente en el artículo 8 que tú acabas de describir. Y entonces Y yo, le negaron el sobreseimiento de la causa. no, todavía no. Ok, Nosotros lo es bueno interpusimos. aclarar eso. Sí, sí, sí. Por eso te digo, esto es un periodo de prueba en el que vamos a ver qué tan serio es el tema con la aplicación de la ley, ¿no? Nosotros presentamos, eso fue el lunes, hoy es miércoles.
Ellos tienen 15 días, no debería, debería ser de manera Sí, inmediata, pero sí, bueno, vamos a también. ceñirnos a la ley. Vamos a Y 15 ceñirnos a días la ley. continuos, que no es que porque fin de semana, Continuos, no, y hay 15 días continuos. correcto. Ya, en estos 15 días continuos, Juan Carlos Caguaripa no debería salir. Y me dice mi compañero, pero ¿hasta cuándo tú crees? Y se ríe de mí, ¿no? Yo le dije, yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Porque en el anteproyecto de ley ellos tenían el artículo o colocaron el artículo igualito a como quedó ahorita. Sin embargo, ese es el numeral 9, perdón, dice, los relacionados con manifestación y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto del 2017. Eso fue el 6 de agosto del 2017. Si ellos no hubiesen querido, hubiesen utilizado la ley y le colocan de marzo a, ¿cuál es el mes anterior? A julio. Y así se quitan el problema de encima, ¿no? Entonces uno automáticamente busca, ay, no, no están. Como hicieron o hubiesen hecho lo que hicieron en el artículo 10, en el numeral 10, que colocaron como excepción el delito de rebelión militar. El delito de rebelión militar está establecido en el Código de Justicia Militar, en el Código Penal por el cual han sido juzgados todos los militares que están vinculados a caso 30 de abril, a los que se dieron en 2019, ¿no? Es rebelión civil. Esto tenemos que tenerlo bien claro porque los dos delitos son totalmente diferentes, están establecidos en códigos diferentes y tienen penas diferentes. Entonces, eso no nos debe limitar, ni debemos, pero ¿qué es lo que pasa? Que si está en manos de defensores públicos, no, aquí no entra, pues, ¿qué es rebelión militar? No, aquí no va. Y el tema es la argumentación jurídica, que es bien válida en este sentido para que ellos puedan ser puestos en libertad. Vamos a probar el tema de los militares. Yo creo que se les va a hacer cuesta arriba porque son un gran número que nosotros sepamos. Acuérdate que lo que nosotros siempre decimos, esas son cifras aproximadas que cada organización de derechos humanos No, yo creo que hay más, Tereli, ubica. porque hay muchos Pero hay familiares que no han denunciado. miles. Hay familias que lo han denunciado, pero además, Yo fíjate conozco tú, de casos privados, o sea, sí, que me han comunicado casos que yo he tenido que hacer la denuncia y ese conteo no lo llevan las organizaciones. no lo llevamos. Y las mismas, en estos días, en una reunión en una embajada, el mismo embajador decía, sí, es verdad, el tema, porque eso, yo he sido insidiosa en eso. Oye, no le den, que son 800 no. Y No son fíjate tú más. las cifras de las que ha hablado el diputado Arriaza. Fíjate, él dice que han salido 5.000, algo así, y nos quedamos locos, porque la última, dije 5.000 por decir, ojo, No, pero pero sí. una cifra enorme. Yo dije, ay, Dios mío, dígame nosotros que Y decíamos que teníamos Jorge, 1.300. Jorge Rodríguez hablaba de 11.000 casos. Bueno, imagínate. O Ujú. sea, que nosotros no sabemos. Ahorita, por ejemplo, nos acabamos de enterar, bueno, hace unas semanas atrás del caso de los funcionarios del CICPC, de la Luzardo, el comisario Luzardo, que a quien conozco, imagínate, hizo la fijación fotográfica del caso de Joao de Gubella, en el que yo era fiscal. Le tengo un aprecio enorme y te puedo hablar de la honestidad y del valor de ese funcionario, que es una cosa, hoy en día ya es como el jefe de ese departamento. Imagínate la experiencia de ese muchacho. Y bueno, está preso. Y en Rodeo uno y con un grupo de funcionarios. Eso no estaba en la Y cuenta de hay nuestro casos presidente. de funcionarios del CICPC que han sido incluidos a, por ejemplo, el buque fantasma. Por cierto, te quería preguntar el tema de los trabajadores petroleros, que también es bien delicado. Sí. Gente incluso que ni siquiera estaba trabajando, que estaba de vacaciones y se los llevaron detenidos, que no Y han recibido el debido proceso. Ni siquiera es que están pidiendo amnistía a los familiares, sino permitan que por lo menos se defiendan. sí, es que fíjate tú lo que pide la gente. Y yo les digo, ¿sabes qué estás pidiendo? Que te respeten el debido proceso. Bueno, es que estando en la vigilia de Rodeo uno se me acercó un muchacho, no, que mi hermana, tengo toda mi familia presa, completa, no sé cuánto, era empresario, pero empresario medio. Y me dice, no, yo le digo, bueno, pero pásame el reporte, toma mi número de teléfono. Y me dice, "Ay, pero es que son 121 personas presas nada más de ese caso en Monagas. Imagínate. Y hay Sin más contar, en entonces, Anzoátegui. Y hay más en eso Anzoátegui. no,
nos quedamos cortos con el tema, porque es lo que te dije en principio, es colapso del sistema, es el uso para perseguir a la disidencia, para perseguir a los empresarios justamente, y como coyuntura política los meten allí. Mira, hay un caso en 30 de abril en el que pasado 3 meses, detienen a John Hader Betancourt por una foto que la vieron unos funcionarios 3 meses después de sucedido los hechos del 30 de abril, donde Leopoldo se bajó y le dio la mano a todo el mundo y él fue curioso a ver qué estaba pasando en el puente. La foto tú la ves y ni siquiera cruza mirada, sino como una cosa como normal así de saludar a la gente. Bueno, lo condenaron a 30 años, pero ahí hay cuatro empresarios y el mecánico. Ellos habían hecho un contrato en la Casa de la Moneda en Maracay y habían hablado de ese contrato legal que se iban a ganar $200.000. Se lo iban a ganar. Fueron unos funcionarios policiales a pedirle el dinero, no lo tenían, se lo llevaron, se llevaron un carro de ellos, se quedó accidentado el carro, llamaron al mecánico y el pobre mecánico está condenado también, todos a 30 años en ese caso. Cabarela, es que te puedo hablar de todos los casos, porque sabes que, Jessica, yo hice un estudio de esos casos y hace tiempo y hasta hice un libro con cada uno de ellos. Gente enferma, gente con cáncer, gente perdiendo la vida, gente que tú dices, en Fénix Lara yo pensaba que estaban mis policías metropolitanos nada más, no, ahí está José Ramón Cabarela con un cáncer que lo está matando, bueno, no pagó una extorsión policial y ahí fue, y condenado a 30 años por terrorismo, asociación para delinquir, entonces se aprovechó cualquiera del sistema, de la debilidad del sistema. Ahí están tres muchachos que son los conductores de PDVSA Cripto, que son los conductores de la esposa, la novia o la esposa, no sé qué es lo que es, de un empresario que hizo una contratación con PDVSA. Allá están otros presos políticos importantes y esa cárcel ni suena. Y es horrible las condiciones en las que están. Te pudiera hablar de Gedeón, se divide en tres Gedeones. O sea, van deteniendo a la gente. Yosida Vanegas, a quien defiendo. Cuando fuimos al tribunal, porque fijaron el juicio para Yosida Vanegas, venía esposada con un gentío, ¿no? Y yo le digo, y yo sí, que esa gente, bueno, estoy conociendo que estos muchachos están metidos en el caso del dron conmigo. Y hay una mamá odontóloga con su hijo que también están presos en el caso del dron. Nosotros no lo sabíamos. Y como no quieren aparecer en la lista, pues se les ha respetado. Pero es monstruoso, es lamentable, viste, es la posición también de los trabajadores. Hay muchos que están sensibilizados frente al tema, pero ellos también están presionados. No puede ser una persona, los jueces, por ejemplo, domingo, lunes, perdón, viernes, sábado, domingo, aquel a toro, no sé qué, bueno, ellos permitieron eso, ¿no? Que tuvieran que decidir esperando unas instrucciones, pero más arriba de eso, ¿qué es lo que viene? Yo invitaría, honestamente, a que se abran las rejas, que se abran de la forma que sea. El Código Orgánico Procesal Penal contiene todas las formas para que ellos sean liberados. Sacando de todos estos casos que hemos hablado, todos tienen la medida de caída, tienen más de 3 años. Eso es una excusa válida para liberar a la gente y empezar desde este momento en adelante a respetar el debido proceso. Las personas que están enfermas de cáncer, Dios mío, que necesitan hacerse su quimioterapia, su cámara hiperbárica, su cosa, permítele que se curen. Ya una medida humanitaria, no con un grillete o custodiado con 20 personas, porque no puedes ir al médico en esas condiciones. Dame mi libertad, yo voy a mi médico y me someto al proceso. Y así, o sea, por ejemplo, a los funcionarios de la metropolitana, dame mis fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, las tienen vencidas hace muchísimos años, el expediente está amarillo, guardado en una vitrina en el tribunal en Maracay, porque no le pueden dar, porque yo no entiendo cuál es el punto de honor con estos muchachos, porque todo el mundo además sabe que ni responsables fueron de los hechos del 11 de abril, en el que ellos están condenados por la muerte de Rudy Urbano y Erasmo Sánchez. Y los mató, fue un francotirador. Siempre voy a repetir lo mismo, la posición que ellos tenían eran por debajo de la víctima y el experto dijo que el tirador estaba por encima de la víctima.
apuntando directamente al objetivo. Y esas muertes quedaron impunes. ¿Qué desgarrarse las vestiduras con el 11 de abril? Si los menos responsables son estos tres muchachos que están allí perdiendo la vida, ya tienen 20 años sometidos a ese proceso y no le quieren dar la fórmula alternativa del cumplimiento de la pena. Entonces, de verdad que la conclusión es que no hay voluntad política. Hoy me enteré que ahorita, bueno, es mejor tarde que nunca, colocaron una oficina de recepción y distribución de las solicitudes de amnistía. Dios quiera, se permita que a mutuos propios, el acusado que ya fue puesto en libertad o el imputado que ya está puesto en libertad pueda presentar su solicitud, le sea admitida y bueno, procesada en los términos de ley. Hay personas de casos, y ya lo dije y vuelvo, de casos Gedeón, que les dieron su amnistía, gracias a Dios, porque nunca han debido estar presas. Bueno, porque no se le da a los demás. Que la amnistía genera impunidad, eso está en los libros. Obviamente la amnistía y el indulto generan impunidad, pero está establecido en la norma. Ellos dicen que están perdonando. Bueno, el perdón implica que tú dejes un hecho de la forma que te olvidaste del hecho y la gente que estaba siendo perseguida por eso ya no tiene motivo de persecución y se les da la libertad. Es allí el meollo del asunto. Ah, bueno, que lo van a hacer a título personal la amnistía, aunque estén violando la ley, pues la invitación también es a hacer la lista completa de los detenidos en cada caso y abrir estas rejas y pasar este capítulo lo más pronto posible, porque el tiempo pasa, la desesperación en la que han sumido a la gente no tiene nombre. Tienes que ver una reunión que hicieron en el CELAC. Yo fui por, por Se congeló la imagen con Teresli. Estaba hablando de ¿Se fue? ¿Completa? Sería por el tiempo. Bueno, si Teresli nos está escuchando para poder hacer el cierre de la entrevista. Nada. No está conectada. Vamos a ver, vamos a escribir a ver por acá. No quería cerrarla sin despedirle y que ella hiciera el cierre. Iba a hablar sobre esta reunión de la CELAC. Se cayó. Para por lo menos hacer el cierre del contacto, porque además fue sumamente explicativa, es decir, dio nombres, casos, uno por uno, es decir, conoce muy bien todos los casos de estos presos políticos en Venezuela, está dando detalles específicos de esas cosas que a veces uno por la cotidianidad, como va la noticia tan rápido, a veces se pierden de vista muchos casos y se ve que ella lleva la cuenta exactamente de todas estas víctimas de la dictadura que necesitan un beneficio y nada, ¿no? Ok, vamos allá para que Teresli cierre y no sacarla así. Teresli, se fue la comunicación de momento, quedaste congelada y estás muteada. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Ya para finalizar, estabas hablando de la reunión en la CELAC y ahí te perdimos. Ya para entonces cerrar la intervención. Sí, en la CELAC las señoras llegaban, eso me causó es cuestión de empatía con el que necesita, con aquel que sufre, ¿no? Las señoras con las cholitas y los pies todos llenos de tierra, con aquella angustia bañadas en sudor, y cuando le preguntan los hechos y los hijos que están presos no saben los hechos, ¿cómo lo van a saber? Entonces, bueno, uno recogiendo y tratando de orientar todo el sufrimiento a nivel país completo. Ahorita aquí conocemos los presos que tienen la oportunidad de ser mencionados, de poder declarar, pero no sabes la cantidad de gente humilde que está pasando tanto trabajo, que los liberados son del interior y los ponen a presentarse en Caracas, aquella pobreza, aquella angustia. Hay que pasar pronto este capítulo y ojalá, y es lo que he pedido y vuelvo y repito lo mismo, haya disposición para liberar a la gente en masa, como se merece. Y yo, de verdad, conozco los casos, conozco
suficientemente la mayoría de estos casos y me pongo a la orden para lo que necesiten, para suministrarle documentos, informes, lo que ellos requieran, en pro de la libertad de todos los presos políticos del país, de todos. Y lo último que voy a decir es el de los coroneles del caso de Igor Marín. Ahí defendemos a Peña Palmentieri y a Garrido. Bueno, ellos están en un limbo, fíjate que cumplieron la pena, los llevaron engañados a Fuerte Tiuna, los volvieron a meter presos, nosotros no sabemos el delito por el cual está siendo investigado. Es decir, no sabemos si el defensor le va a pedir la amnistía o no se lo va a pedir, si están en sede, bueno, sabemos que están en sede militar, ¿cómo va a funcionar la amnistía ya? Entonces, que se abra, mañana vamos al Tribunal Militar a ver qué podemos obtener para poder apoyar a nuestros defendidos y al resto de los presos políticos siempre. Y gracias a ti, de verdad, un corazón grandotote, te quiero mucho, porque siempre das esta oportunidad de que se sepan las cosas. Y aquí seguimos, aquí seguimos. El tema para mí, yo lo he dicho muchas veces, el tema para mí de los presos políticos es como un punto de honor allí, que por eso todos los días trato de tener el tema vigente, porque no podemos olvidarlo, es importante. No podemos. Gracias, Teresly. Gracias además por tan extensa explicación, porque eso hace falta para que la comunidad, quienes nos están viendo en este momento, entiendan la gravedad de que no es un número, ¿entiendes? Que se dice no así al abuelo, ¿no? Son personas y son familias. Muchísimas gracias. Así Teresly. Es. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Siempre a la orden. Teresly Malavé, abogada y directora de la ONG Justicia y Proceso de Venezuela. Brevísima pausa, ya venimos con más.